8:00 AM. Inicia un nuevo día en Davivienda Corredores. Leer, revisar, investigar, actualizarnos, todo para cumplir con nuestra misión. Ser los aliados que nuestros clientes necesitan para cumplir sus metas financieras a través de las mejores inversiones. ¿Cierto, Paula? Cierto, ese es nuestro reto todos los días y contamos con lo necesario para lograrlo. En Davivienda Corredores tenemos casi medio siglo de experiencia en el mercado de capitales colombiano e internacional. Con ese saber y un profundo conocimiento de nuestros clientes, desarrollamos la mejor oferta de valor. Hablando de clientes, vivimos un compromiso absoluto con cada uno de ellos. Por eso, nos esforzamos por ofrecerles la mejor experiencia. Una experiencia amigable, Sencilla. y confiables. Somos parte del Grupo Bolívar, una multinacional presente en más de 8 países de la región. Nos caracteriza la búsqueda permanente de la excelencia, que es el común denominador de todas nuestras acciones. Manteniendo esos objetivos como nuestro norte, Davivienda Corredores se está transformando en una organización digital pensando en hacerle la vida más fácil y productiva a nuestros clientes y colaboradores. Estamos viviendo el mejor momento de cara a un nuevo futuro. Así termina una tarde más, cumpliendo un día a la vez con nuestra misión, enriqueciendo vidas y demostrando que con respeto, disciplina y entusiasmo, todo es posible. Buenos días a todos. Bienvenidos al evento 2023, La economía desafía las expectativas, perspectivas económicas y mercados financieros. Enfocados en aportar a los grandes retos que enfrenta la sociedad y el sector empresarial colombiano, PwC Colombia y Davivienda Corredores han realizado este evento para que juntos podamos identificar, analizar, reconocer e impulsar la toma de decisiones y acciones en pro de Colombia y nuestra sociedad. Nos place contar con la participación de Germán Cristancho y Catherine Ortiz de Corredores Davivienda y de Edgar Pedraza de PwC Colombia. Vale la pena resaltar que al finalizar la conferencia y el panel se abre un espacio de preguntas al público. Estamos seguros que con la participación de todos ustedes lograremos un evento muy enriquecedor. Bienvenidos. Le damos la bienvenida a Germán Cristancho, gerente de Investigaciones Económicas y Estrategia de Davivienda Corredores. Pues muchísimas gracias a todos por haber aceptado la invitación, y lo que quisiera hacer en esta media hora corta es darles un contexto general de las perspectivas económicas globales y las perspectivas económicas Colombia, sobre todo para dar un poco de marco al panel de discusión que vamos a tener en unos minutos. Tal vez lo que me gustaría resaltar en primera medida es que yo creo que el año 2023, desde mediados del 2022, ha sido un año visto con bastante recelo, un año con bastantes reservas, sobre todo porque desde mediados del año 2022 la conversación giraba en torno a la posibilidad de una recesión económica global ocurriendo en el año 2023. Y creo que son cosas que han venido cambiando rápidamente y las perspectivas han venido cambiando significativamente en los últimos meses, y eso es parte de la lectura o parte del mensaje que quisiera también transmitirles un poco en lo que tiene que ver con economía a nivel internacional. Muy brevemente, mostrarles los pronósticos de crecimiento que tiene el Fondo Monetario Internacional para el mundo, en donde, si ustedes se dan cuenta, frente a la estimación que tenían en octubre del año pasado, las revisiones sobre crecimiento económico realmente mejoraron, y ya les voy a mostrar un poco por qué o cuál es la razón detrás de que las perspectivas estén mejorando. Pero lo que les podría decir, por ejemplo, es que eventos que han ocurrido y que terminaron siendo menos fuertes de lo que se preveía fue, por ejemplo, la ocurrencia del invierno, y eso se ha traducido en que incluso los precios del carbón recientemente han caído ya cerca de un 50%, pero eso también se tradujo en que economías como Europa se afectaron mucho menos de lo que se esperaba, y finalmente economías como Alemania no entraron en recesión. Estos factores han llevado a que las perspectivas económicas hayan mejorado, lo cual desde el punto de vista, y si bien ahora nos centraremos en Colombia,
lo cual desde el punto de vista de corrientes internacionales, corrientes externas, hay unos vientos de cola que empiezan de alguna manera a favorecer el desempeño económico del mundo y de Colombia. Y en ese sentido ustedes ven que aunque la revisión es marginal, el crecimiento estimado para el mundo se incrementó de 2.7 a 2.9% y que a nivel de economías avanzadas el crecimiento económico se estima en 1.2%. Realmente es un crecimiento bajo y eso es otro de los puntos que quisiera resaltar. Si bien estamos teniendo un cambio en las perspectivas hacia un escenario en donde es menos probable la ocurrencia de una recesión y en donde hay ciertos factores que podrían hacer que el mundo mantenga una dinámica de crecimiento positiva, por lo menos en los primeros meses del año 2023, lo que es cierto es que el ajuste monetario en el mundo sí ha ocurrido y que realmente los aumentos en tasas de interés en el mundo sí se han presentado. Y es un año en el que se espera desaceleración económica y desaceleración que ya por varias señales o por varios indicadores efectivamente empieza a notarse. Pero esto para decir que en economías como la zona euro se esperan crecimientos cercanos a 0.7%, y que incluso en las economías emergentes, si ustedes se dan cuenta, hay una revisión particular, sobre todo en China. La proyección de crecimiento de China asciende a 5.2%. Este reporte lo publicó, o estas estimaciones las divulgó el Fondo Monetario Internacional ahora en enero, y dada la relevancia de China, la perspectiva sobre economías emergentes asiáticas o incluso economías emergentes latinoamericanas ha estado cambiando. Realmente China es uno de los principales socios comerciales de América Latina y se estima que por cada punto adicional de crecimiento económico de China, el mundo puede llegar a crecer cerca de 0.3 puntos porcentuales más, pero si se ve en América Latina, cada crecimiento o cada punto de crecimiento de China puede representar casi medio punto de crecimiento en América Latina. Entonces, realmente América Latina es una región que empieza a tener cierto viento de cola en materia de crecimiento por lo que puede pasar en China y sobre todo lo que está ocurriendo con los precios de las materias primas. Si ustedes se dan cuenta, el precio del petróleo ha sostenido niveles en la referencia Brent por encima de los $80 por barril, algo que en el segundo semestre del 2022 no era tan factible, entendiendo que se pensaba que venía una recesión y que lo primero que iba a sufrir era el precio de las materias primas, sobre todo de los energéticos, como el caso del precio del petróleo. Ahora podremos entrar más en detalle de esto, pero además el contexto en el que se encuentra el mundo es un contexto de bajos niveles de inventarios en metales, bajos niveles de inventarios en petróleo, que de hecho Estados Unidos ha seguido liberando reservas estratégicas para controlar el precio de los energéticos, y en ese sentido China representa tal vez dos impactos importantes. El primero, mayor crecimiento y demanda, pero el segundo, muy seguramente presiones inflacionarias adicionales, un reto hacia el control de la inflación a nivel mundial. De hecho, voy a anticipar un poco esta gráfica y es que, ¿qué ocurrió? Y de pronto voy a hacer esto un poco en desorden aquí para mostrarles el efecto de lo que se está proyectando un poco en China y el efecto en la economía global y entender un poco este impacto en las expectativas de crecimiento. Durante el año 2020, los hogares americanos acumularon ahorro, principalmente por haber estado encerrados, por haber estado restringidos de movilidad. El flujo de ahorro en Estados Unidos llegó a significar un exceso de ahorro cercano a los 2.7 billones de dólares, que luego empieza a gastarse y a medida que se reabre la economía, se ve reflejado en un aumento del gasto de los hogares, algo que ocurrió de una manera muy similar en Colombia y que ahora se los mostraré. El patrón de comportamiento en la economía global ha sido prácticamente el mismo. Pandemia significó un aumento del ahorro de los hogares de manera muy importante. 2021 y 2022 implicó un desahorro que se tradujo en consumo y en una recuperación de las economías de manera importante. En el caso de China, lo que ocurre y lo que se espera que ocurra es un patrón muy parecido, en la medida en que China per se ha sido una economía que ha estado cerrada durante 3 años y en donde si ustedes revisan el comportamiento de los depósitos y de los préstamos,
lo que se ve es que también los hogares y también la economía china ha venido acumulando algunos ahorros que podrían de alguna u otra forma reflejarse en gasto a medida que se va dando esta reapertura. Probablemente, y como ocurrió en el resto de los países, la reapertura no se da o no se refleja en consumo inmediatamente, sino que se da de manera gradual, pero aquí es donde está uno de los puntos más importantes de los cuales se habla en el mundo hoy, y es el efecto de la reapertura de China y lo que esto significa en materia de precios de las materias primas y lo que significa en crecimiento económico global. De hecho, una de las razones por las cuales Alemania finalmente no entró en recesión en el año 2022 ni en el último trimestre como se esperaba, es en buena parte por la demanda de China. Y en ese sentido, creo que ese es uno de los factores que hace o que resaltaría de la perspectiva económica global. América Latina es una región particular en el sentido de, y déjenme y me adelanto acá, en el sentido del aumento de tasas de interés. América Latina fue la región en el mundo que más incrementó sus tasas de interés en los últimos 2 años. Entre 2020 y 2022, países como Brasil, como Chile o como Colombia incrementaron sus tasas de interés en más de 1000 puntos básicos. En Colombia, si ustedes se dan cuenta, bueno, mentira, acá no está a Colombia, se los muestro más adelante, pero por ejemplo en Chile las tasas durante el periodo de pandemia alcanzaron niveles de 0.5%, hoy están alrededor del 11.25%. En Colombia las tasas estuvieron en 1.75%, hoy están en 12.75%, al igual que Brasil. Brasil tuvo tasas de 2%, hoy tiene tasas de 13.75%, hablando de bancos centrales. Es decir, que el ajuste o el apretón monetario en América Latina realmente ha sido uno de los más fuertes. Claro, América Latina tuvo un repunte en la inflación que llevó incluso la inflación a niveles de 2 dígitos, 12, 13% en el caso de Colombia, en el caso de Chile, en el caso de Brasil también, aunque la inflación en Brasil hoy está en niveles más cercanos al 6%, pero eso es lo que está llevando a que, por ejemplo, en economías como Chile se esté proyectando una contracción del PIB, o que en economías como Colombia ya se proyecten tasas de crecimiento muy leves, cercanas al 1%, y que en general en América Latina, si ustedes lo ven, la tasa de crecimiento que se estima es una tasa de crecimiento cercana al 1,5% aproximadamente. Entonces, sí hay una perspectiva de desaceleración económica para el año 2023 y en América Latina en particular, el efecto que se siente es por el mayor nivel de tasas de interés que está viviendo la economía. Ahora, como les decía, ya voy a entrar un poco en Colombia, pero de cara a la economía global, ayer, esta gráfica la tomé ayer, de una encuesta de Bank of America. Hay una encuesta que sigo bastante, tal vez cada mes, hacia mediados del mes, Bank of America publica una encuesta que le hace a los principales inversionistas institucionales o asset managers en el mundo, en donde le pregunta un sinnúmero de cosas respecto a macroeconomía, respecto a expectativas en mercados financieros, pero me llamó la atención esta porque en noviembre el 77% de estos asset managers globales esperaba una recesión en los próximos 12 meses. En febrero, cerca del 24% espera una recesión. Muchos se preguntan por qué el dólar arrancó el año 2023 cayendo tan rápido. Si fue algo de Colombia, ¿qué pasó? Nadie lo esperaba. No era la expectativa central y menos ver el dólar en 4.500 de una manera tan rápida. Y creo que parte de lo que influyó o explicó significativamente esto fue esa menor perspectiva de recesión en el mundo que disminuyó significativamente la aversión al riesgo. Pero esto para decirles que si uno lo tradujera en probabilidades de recesión hoy en economías como Estados Unidos, la probabilidad de recesión ha pasado de casi el 65% a más o menos un 30%. Y las perspectivas han cambiado muy rápidamente. Esto es noviembre versus febrero. Entonces, creo que cuando hablábamos un poco del título de este evento, del nombre de este evento, la economía desafía las expectativas también tiene mucho que ver con que
en los últimos años hay grandes expectativas, pero las expectativas además se están dando en un entorno de altísima volatilidad, de cambios muy rápidos en las variables macroeconómicas. El año 2022 fue de gran sorpresa porque la tasa de interés de la Reserva Federal, la tasa de interés en dólares, pasó muy rápidamente de 0 a 4,25, a 4,5. Eso cambió rápidamente la evolución o el comportamiento del dólar y ha cambiado, y en su momento cambió rápidamente las expectativas de crecimiento económico. Entonces, creo que sí está, por lo menos en el contexto global, está desafiando esas expectativas tan negativas que se tenían, y eso se ha traducido por el contrario, y no quiero entrar en ese detalle, pero si uno viera hoy el apetito por riesgo en el mundo incluso, yo creo que ya se fue al otro lado, es un poco desmedido, pero los países y la deuda de países soberanos, de países, perdón, que tienen una calificación baja, se ha valorizado en el año cerca de un 20%. Soberanos de muy baja calificación, bonos internacionales con valorizaciones cercanas al 20%. Esto para decir que el cambio también en la percepción sobre la evolución de la economía a nivel internacional, pues ha generado unos movimientos también importantes en los mercados financieros. Ahora, el ajuste monetario en Estados Unidos sí se está produciendo, solo que normalmente tiene un rezago en tener sus efectos en la economía. Las tasas de interés de tarjetas de crédito en Estados Unidos pasaron en los últimos 6 meses de niveles cercanos a un 13,5% a 19%. Si bien al descontar la inflación parecieran ser niveles no tan extremos, no tan altos, 19% es la tasa más alta desde los años 80 en tarjetas de crédito en Estados Unidos. Y en créditos de consumo personal, en los últimos 5 meses, la tasa de colocación de cartera ha pasado de niveles del 8 a niveles del 12%, lo cual al final sí se va a traducir en una desaceleración del crédito y en una desaceleración de la economía. Distinto a lo que está ocurriendo en Colombia, en donde se ve de una manera más evidente hoy en día, y sobre todo por la velocidad y la magnitud del ajuste. Pero lo que quiero decir acá es que, por ejemplo, en el último trimestre del año 2022, la economía de Estados Unidos creció un 2,9% trimestral anualizado, es decir, es la variación trimestral que se anualiza y da un equivalente a 2,9%, pero que cuando uno entra al detalle uno se da cuenta que ya la economía empieza a mostrar algunas señales un poco distintas, y es que buena parte de ese crecimiento está explicado por un aumento de los inventarios, y que hoy las ventas del comercio al por menor en Estados Unidos se están moderando y los inventarios se están aumentando, y que la relación de inventarios a ventas están empezando a aumentar rápidamente, lo cual sí quiere decir que la economía se está desacelerando. Las ventas de vehículos se están moderando, las ventas de vivienda se están moderando, la economía sí se está desacelerando. La inflación está bajando. La inflación, lo que ocurre hasta el momento es que el principal factor que ha explicado la moderación de la inflación recientemente es la menor contribución en los precios de energía, sobre todo gasolina. El precio del galón de gasolina en Estados Unidos pasó o alcanzó a llegar a $5, descendió a niveles cercanos a $3 y en este momento está en promedio nacional a 3,50. De hecho, está empezando a aumentar nuevamente el precio de la gasolina en Estados Unidos. Muy poco, pero eso es lo mismo que llevó, o esto es lo que llevó de alguna manera al gobierno Biden a anunciar nuevamente hace pocos días la liberación de reservas estratégicas de petróleo adicionales para contener ese nivel de precios. Pero esto para decir que sí hay otros factores que han contribuido a esa desaceleración, por ejemplo, bienes, particularmente precios de vehículos. Los precios de vehículos ya acumulan una caída superior al 15% en los últimos 12 meses. Lo que había ocurrido con el precio de los vehículos además había sido bastante extremo, porque habían presentado incrementos casi de 40% en periodos de 12 meses. Pero el periodo de desinflación de Estados Unidos sí se está presentando. Incluso esta es la inflación total, esta es la inflación excluyendo alimentos y energía. La inflación en Estados Unidos empezó a descender. Ayer, estas cifras son de ayer, la inflación en Estados Unidos acumulada 12 meses se ubica en 6,4%. Pero
cuando me refiero a que la economía desafía las expectativas, es que cuando uno se va a los mercados financieros, como pensaban que el mundo iba a entrar en recesión y como pensaban que la recesión se iba a dar en la primera mitad del año 2023, tienen expectativas incorporadas en muchos de los activos de que para mediados de este año la inflación en Estados Unidos va a estar en 2.4% o menos, cosa que no se ve tan factible, porque la economía sigue estando muy fuerte y porque, como les decía, los hogares americanos todavía tienen capacidad para gastar. Es cierto que cuando hoy se mide el ahorro de los hogares como porcentaje del ingreso disponible, ese nivel de ahorro se ubica en los niveles mínimos históricos, en niveles cercanos a 2.3% del ingreso disponible. Pero el exceso de ahorro, los hogares no lo han terminado de gastar y se estima que hoy hay cerca de 1.4 billones de dólares que pueden seguir impulsando el gasto de los hogares americanos. Esta gráfica, ¿qué representa? Representa qué tan estrecho está el mercado laboral o qué tan desviado está de sus medias de largo plazo. Una caída de estas gráficas lo que muestra es aumentos de la tasa de desempleo, disminución de la tasa de apertura de vacantes, en general, deterioro del mercado laboral. Si ustedes se dan cuenta, hoy en tasa de apertura de empleos, el mercado está en extremo apretado. ¿Por qué se ve esto? Porque hoy en Estados Unidos todavía se siguen presentando alrededor de 2 vacantes por cada desempleado. Entonces, esto para decir y para pasar a la parte local, pero para decir que la perspectiva macroeconómica sí apunta a una desaceleración. Si apunta a un año de desaceleración económica. Los riesgos de una desaceleración más pronunciada siguen existiendo, sobre todo porque el ajuste monetario en Estados Unidos no ha terminado y las tasas de interés de la Reserva Federal podrían llegar a niveles cercanos al 5.25% en los próximos meses. Pero lo que la economía no muestra es que esté teniendo un deterioro acelerado y, de hecho, rápidamente en los últimos meses, la reapertura de China está cambiando un poco esas reglas de juego. Ahora, en el caso de Colombia, creo que la lectura sí es distinta. Ayer se conocieron cifras de ventas minoristas para diciembre, de producción manufacturera, y hoy, alrededor de las 10 de la mañana, 11 de la mañana, vamos a estar conociendo datos de actividad económica agregada para el mes de diciembre y datos de Producto Interno Bruto para el año completo. Probablemente la economía colombiana no alcanzó a crecer el 8%, pero se acercó bastante. Probablemente la tasa de crecimiento de la economía colombiana en el 2022 estuvo alrededor del 7.8%. ¿Y por qué digo que tal vez no alcanzó el 8%? Porque una de las cifras que se conoció ayer es que en diciembre del 2022 las ventas del comercio al por menor cayeron 1.8% frente al año anterior. Esto es en términos reales, esto es en términos de cantidades, ¿sí? Y realmente empiezan a mostrar una desaceleración y la primera caída desde el periodo de pandemia. Entonces, realmente la economía colombiana sí ha estado mostrando unas señales un poco más claras de desaceleración, que cuando uno lo pone tal vez en un tablero de colores y de un tablero de control, el indicador de seguimiento a la economía que mide actividad económica en distintos sectores o en distintas actividades, por ahora solo conocemos los datos a noviembre, hoy se conocerán los datos de diciembre, pero ya para noviembre mostraba, por ejemplo, que la demanda de energía había empezado a desacelerarse, incluso a caer en términos anuales, que el comercio en términos de variación mensual había empezado a caer. De hecho, el comercio, y voy a también adelantarme acá y ya me devuelvo a esto, voy a mostrarles las cifras de empleo. El sector comercio normalmente hacia
el último mes del año y hacia la última parte del año, pues es cuando tiene su momento de ventas de temporada y donde normalmente el empleo en Colombia es muy estacional. Se crea mucho empleo al final del año, se destruye mucho empleo, sobre todo en los meses de enero y febrero. Pero buena parte de esa estacionalidad la explica el sector de comercio. La particularidad en el mes de diciembre estuvo principalmente relacionada a que el sector de comercio destruyó cerca de 312.000 empleos, en un mes en donde normalmente se crean empleos. El sector de comercio terminó el año con cerca de 3.8 millones de personas ocupadas, en Colombia somos cerca de 22.5 millones de personas ocupadas, y el sector de comercio es la actividad que más, o el sector que más empleo genera en Colombia, con cerca del 17-18% del total de empleos o de números ocupados en el país. Entonces, esa evolución del empleo realmente también empezó a mostrar unas señales de moderación, y estas gráficas que voy a pasar a continuación, las voy a pasar más rápido, pero esto para decir que en el caso de Colombia, la desaceleración sí es más marcada. No obstante, yo diría que hay que, es pertinente entender qué implica una desaceleración, qué implica la posibilidad de que la economía crezca poco o que incluso llegue a mostrar tasas de crecimiento negativas, porque normalmente todos asociamos esas tasas de variación negativa a un periodo de crisis, y no necesariamente. Diferencias grandes que tiene Colombia hoy contra el mundo: inflación en precios de activos reales, precio de vivienda, hay una diferencia grandísima. Los precios de la vivienda en Colombia en los últimos 2 años, 3 años aproximadamente, crecieron cerca de 11%. En las economías avanzadas el crecimiento fue casi de 40%. Entonces realmente no hay que entender eso necesariamente como una crisis económica, pero sí las señales de moderación son muy marcadas en este momento en la economía colombiana, y de hecho es lo que se ha estado buscando. El ajuste de política monetaria en Colombia, de llevar tasas de interés del 1,75 al 12,75 y no descartar aumentos adicionales. El Fondo Monetario Internacional viene al país una vez al año, por lo menos. Y ayer entregó la conclusión de la visita al país, que es lo que se hace bajo el artículo 4 en la revisión anual que le hacen a todos los países miembros y sobre todo a aquellos países que usualmente solicitan recursos al Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario ayer resaltaba que en Colombia incluso pueden ser necesarios algunos ajustes de tasa de interés adicionales o mayores a los que se han dado hasta el momento, lo cual deja abierta la posibilidad de que efectivamente Colombia no solo concluya con un incremento ahora en marzo, sino que dependiendo de la evolución de la inflación se puedan hacer aumentos adicionales. Yo creo que, y la posición que incluso tenemos nosotros en el grupo es que en marzo se va a dar el último incremento de tasas de interés en Colombia de 25 puntos básicos a 13%, y cifras como las de ayer deberían ir en esa línea. Ahora, vamos a ver qué termina pasando con los datos de actividad económica que conoceremos hoy. Pero esto para decir que es parte de lo que se viene buscando. Lo que se viene buscando es que el consumo efectivamente se desacelere. Les voy a compartir cifras adicionales sobre esto. ¿Qué tanto explica el crédito la capacidad de gasto de los hogares? ¿Qué tanto influye el crédito en las fuentes de gasto de los hogares colombianos? Cerca del 28%. Los hogares colombianos, de todo lo que gastamos, de cada 100 pesos que gastamos, el 28% proviene de crédito. No era así hace algunos años, era casi 10 puntos porcentuales menos. Por ejemplo, en tarjetas de crédito, hoy nuestro gasto en un 18% está explicado por tarjetas de crédito. En la pandemia era más o menos un 10%. Es decir, que hoy los hogares colombianos realmente nos estamos apoyando mucho más en el crédito para gastar, y la tasa de consumo ordinario, la tasa de interés de consumo ordinario está alrededor del 31% y la tasa de usura alrededor del 45%. El apretón monetario lo siente la economía y es lo que se está buscando en aras de controlar la inflación y del objetivo principal que tiene el Banco Central, y eso es lo que está empezando a mostrar este tablero. Ahora,
Como les decía, voy a ir más rápido en estos indicadores porque van en la misma línea de lo que les he mencionado, pero efectivamente, tasa de actividad o índice de seguimiento de la economía en variación anual en noviembre ya empieza a mostrar tasas de crecimiento de 3% de una economía que en el año tuvo tasas de crecimiento cercanas al 8%. Encuestas PMI de vivienda de manufactura, encuesta a empresarios. Cuando este indicador está por debajo de 50, lo que muestra es que frente al mes anterior, los empresarios empiezan a percibir contracción en algunos de sus frentes de actividad. Se ubicó en 48.5 en enero. Indicadores de confianza. Confianza de los consumidores ha venido moderándose. Confianza de los comerciantes o de los industriales se ha venido moderando. En los industriales, por ejemplo, las expectativas de producción se vienen moderando para el primer trimestre. Así que todas las señales en general muestran esa desaceleración de la economía. El punto más allá de esta desaceleración, como les decía, es, bueno, ¿qué tan complicado entonces es esta desaceleración? ¿Qué impacto va a tener en la economía, en cifras de empleo y qué tan preocupados deberíamos estar o no respecto a esta desaceleración? Lo primero que diría es que esta desaceleración en buena parte además es necesaria entendiendo dinámicas como las que estábamos viendo en la economía de crecimientos de la cartera de consumo cercanas al 23%, 23.5% anual. Ya el crecimiento está mucho más cercano al 17%, la cartera hipotecaria se está moderando, la cartera comercial realmente todavía crece a tasas del 16%, pero buena parte de este boom de consumo se tiene que empezar a controlar y es parte de lo que está empezando a ocurrir. Y ese boom de consumo se puede empezar a traducir en algo que yo creo que para muchos no será tan clara la relación, pero se las voy a explicar de la siguiente manera. En la medida en que la economía colombiana se desacelere, la tasa de cambio tendrá menos presiones alcistas. ¿Por qué? Porque si ustedes ven esta línea gris que está invertida, es la tasa de cambio promedio, perdón que acá no me salió la etiqueta, es la tasa de cambio promedio en estos años en Colombia y guarda una relación bien particular con el déficit fiscal y con el déficit en cuenta corriente. ¿Qué es el déficit en cuenta corriente? Sobre todo el déficit que se genera en el país principalmente por la relación de exportaciones e importaciones, más otras cuentas como la rentabilidad de la inversión extranjera directa y muchas otras cifras. Pero si vemos solo el componente, por ejemplo, comercial y vemos el componente de importaciones, las importaciones en Colombia en el año 2022 alcanzaron casi los $70.000 millones. Pero la pregunta es, ¿qué tan sostenible es nuestro ritmo de compra externa o nuestra magnitud de compras del exterior en un contexto como el siguiente? Yo les decía y les mostré las cifras de ahorro de Estados Unidos y de China. Veamos las cifras de Colombia. Pandemia, el flujo de ahorro de los hogares colombianos se disparó. 2021 y 2022, el consumo pasa de representar el 68% del PIB a representar el 74% del PIB. Y realmente la economía colombiana termina creciendo a unas tasas, a un rebote del 10,5% en el 2021 y un crecimiento cercano al 8% en el 2022. Pero eso implicó que los hogares colombianos gastamos bastante y que el flujo de ahorro se nos disminuyó muchísimo. Y por eso mismo es que el apoyo en crédito ha empezado a ser mucho mayor. Entonces, una tasa de cambio de 4.800 pesos, una tasa de interés tan alta y un flujo de ahorro que descendió, debería llevar a que este ritmo de importaciones se disminuya. Y en buena parte eso está ocurriendo, es decir, si ustedes ven, por ejemplo, en el último trimestre, y se los decía, perdón, en el último mes del año, las ventas cayeron 1.8%, muy por debajo de las expectativas que se tenían, muy por debajo. Y empieza a darse algo particular, y es que los hogares empezamos a gastar menos incluso en bienes durables. Una de las principales caídas que se dio fue electrodomésticos, pero si ustedes lo ven por contribución, tecnología,
vehículos y motocicletas y electrodomésticos son los productos que empiezan a caer y a contribuir negativamente a las ventas del comercio en Colombia, que eso es básicamente esto, los durables empiezan a moderarse. Los durables fueron los que más crecieron durante el año 2021 y en buena parte del 22 y son los que no producimos, son los que principalmente importamos, son los que principalmente generan presión al alza en la tasa de cambio. Entonces, en ese sentido, si bien hay muchas otras variables que le influyen a la tasa de cambio, lo que sí quisiera decir es que desde el punto de vista de esa vulnerabilidad externa que tiene Colombia, también es importante que la economía se desacelere, que no se recaliente de la manera en la que lo venía haciendo. Ya voy a cerrar con esto, pero esto traducido al nivel del PIB es que sí importa del nivel en el que uno empiece a desacelerarse, sí importa el punto de partida en esta desaceleración, porque cuando se compara a Colombia contra Latinoamérica, Colombia rebotó mucho más fuerte. La economía colombiana está hoy en un tamaño muy grande, que incluso es insostenible seguir a ese nivel de gasto, porque ya el nivel de carga financiera de los hogares empieza a llegar al 40% del ingreso disponible. Entonces, empieza a llegar a unos niveles en los que no debería permitirse que siga creciendo porque empieza a generar unos riesgos distintos y empieza a hacer que el crecimiento no sea tan sostenible de largo plazo. Pero esta gráfica la tomé de unas proyecciones de la OCDE y esto básicamente lo que muestra es que la economía colombiana en su tendencia de largo plazo debería haber tenido este comportamiento de la línea punteada. Viene la pandemia, rebota, pero incluso con una desaceleración o con un crecimiento que proyecta la OCDE de 1.2%, al final del año 2023 la economía colombiana estará por ahí, donde se esperaba que estuviera en su tendencia de largo plazo. Lo cual, y esto incluso lo ha mencionado el ministro de Hacienda en algunas de sus presentaciones recientemente, y lo comparto totalmente, la economía colombiana se desacelerará, pero debido al nivel tan alto en el que se encuentra el tamaño de la economía, esa desaceleración probablemente tenga un impacto mucho menor en temas de empleo o en otros frentes de la economía, lo cual no quiere decir que no lo tenga. Y voy a mostrarles esto acá. Si uno a los comerciantes o a los empresarios les pregunta cómo ven el volumen de ventas futuras, ven que se está moderando. Expectativas sobre inversión, se está moderando. Contratación futura esperada, se está moderando. ¿Qué esperan que ocurra sobre los precios de los insumos y los precios de venta? No se está moderando. Estamos realmente en un contexto en el que de todos modos los márgenes de rentabilidad se han estado apretando y eso pues significa que el empleo sí tiene unos riesgos importantes, sobre todo en una desaceleración. Y finalmente, pues en materia de crecimiento, de inflación, la inflación en Colombia en enero alcanzó 13.25% en los últimos 12 meses. Pareciera, y en las proyecciones que tenemos en el grupo y que hace el equipo del banco, las proyecciones apuntan a esto, déjenme, yo me adelanto acá, a que la inflación probablemente al final del año 2023 va a estar cerca del 9.5%. De hecho, estas proyecciones descendieron significativamente después de la cifra de enero, sobre todo porque el incremento de los precios en enero fue menos fuerte de lo que se estaba proyectando. Y en un contexto de desaceleración económica, pareciera que igual las presiones o la facilidad para aumentar precios pues va a ser menor. 9.4 sigue siendo muy alto y muy lejos de la meta del Banco Central, lo cual significa que las tasas de interés en Colombia van a seguir estando en unos niveles considerablemente altos. Las expectativas del Banco de la República apuntan a una inflación cercana al 8.7% y lo que va a marcar en buena parte la diferencia en esa evolución es sobre todo lo que ocurra con el precio de los alimentos.
Colombia terminó el año 2022 con una inflación de alimentos de 28%, que cuando se compara ese 28% con América Latina o con el mundo, es 12 o 13 puntos porcentuales más alta que el resto del mundo. ¿Influyó la tasa de cambio? Sí. ¿Influyó factores climáticos? Sí. E influyó incluso el rezago del paro nacional del año 2021, que afectó la oferta agrícola en el país y que de hecho tiene a la actividad agropecuaria en Colombia con un rezago importante. Todavía si se mide como punto de partida 100, febrero del año 2020, hoy la actividad agropecuaria en Colombia tiene un nivel de actividad casi 10% inferior a lo que tenía antes de la pandemia. Entonces la oferta de alimentos todavía sigue siendo un reto y ahí es donde estará uno de los puntos importantes. No me voy a extender más aquí para efectos de cerrar este contexto y poder dar paso a los siguientes espacios del evento, pero sí para decir que de todos modos en materia de inflación la tarea está lejos de estar concluida, que la desaceleración de la economía empieza a aportar ese primer componente necesario para que efectivamente la inflación empiece a descender, pero todavía hay unos riesgos importantes en lo que tiene que ver con precios de los alimentos, precios de los combustibles, en general muchas variables que generan presiones inflacionarias importantes. Creo que voy a dejarlo por ahí y seguramente ahora hablaremos de temas incluso que no mencioné acá sobre la agenda legislativa tan amplia, pero yo creo que con esto el panorama macro que esperaba cumplir ya quedó un poco expuesto. Bueno, muchas gracias Germán por tu interesante intervención. Ahora invitamos a Catherine Ortiz, líder de renta variable en Davivienda Corredores, y Edgar Pedraza, socio de PwC Colombia, para poder abrir nuestro panel 2023, la economía desafía las expectativas. Bueno, estamos conectados. Vamos a comenzar este panel. Muchas gracias, Germán, por la presentación que fue bastante ilustrativa. Todos ya tenemos claro que la inflación como que al final va a ser bien complicada de manejar este año y vamos a tener que aprender a vivir con eso, por lo menos en el corto plazo. Yo quisiera retomar un tema que tiene que ver con la tasa de cambio. La tasa de cambio, como lo comentabas hace unos minutos, el dólar se espera que empiece a bajar, que empiece a conservar una línea un poco menos agresiva para nuestros presupuestos en Colombia. Y eso, digamos que eso serían buenas noticias. Sin embargo, uno ve en el contexto que hoy en día estamos a nivel de consumo, de tasas de crédito y todo esto, que el dólar presenta variaciones a veces como inusuales, ¿no? Vimos hace 15 días que la tasa estaba alrededor de 4.500 y ya estamos alrededor llegando otra vez a los 5.000. Y lo que acabamos de ver nos muestra es que va a bajar. Entonces, un poco la pregunta, Germán, es, la realidad nos está mostrando una cosa, probablemente haya un poco de volatilidad, pero ¿cuál es la permanencia de esa tendencia de la tasa de cambio y qué podemos esperar, digamos, en lo que resta de este año, que es bastante, y lo que esperamos por venir? Ese es un tema. ¿Cuántas veces sorpresas como esta que acabamos de recibir en estos 15 días vamos a recibir hacia adelante? ¿Qué se prevé en eso? Pues mira que este arranque del año yo creo que dejó un mensaje bien interesante y es que el dólar sí puede caer y puede caer a pesar del contexto interno, puede caer a pesar de muchas variables de riesgo que siguen presentes. 4.500 pesos yo creo que no estaba en el escenario central de muchísima gente, ¿cierto? De hecho, la perspectiva era totalmente distinta. No obstante, creo que lo que queda de esas primeras caídas del dólar este año es que en la medida en que la inflación en Estados Unidos empiece a descender,
en la medida en que haya expectativa de que las tasas de interés a nivel internacional puedan bajar, el dólar muy probablemente puede bajar. No obstante, si te das cuenta, hoy el dólar ya está en 4.850 pesos nuevamente. Las presiones han empezado a ser alcistas nuevamente y es principalmente porque nuevamente pues las expectativas, y he sido redundante en esto, pero las expectativas han empezado a migrar un poco hacia Estados Unidos. Probablemente no se está desacelerando tan rápido, China va a generar presiones inflacionarias, a la Reserva Federal en Estados Unidos le va a tocar llevar la tasa de interés a niveles cercanos al 5.25 y mantener las tasas de interés allí por un tiempo más pronunciado. Y en el contexto interno, pues tenemos una agenda legislativa sobre todo cargada en la primera mitad del año que va a generar una amplia volatilidad. Entonces yo creo que por ahora ver descensos muy fuertes de la tasa de cambio no parece tan probable, pero el escenario de cuándo la inflación en Estados Unidos va a mostrar mayor moderación, cuándo se podría empezar a pensar en que Estados Unidos pueda bajar tasas de interés, o cuándo a nivel local el consumo efectivamente se va a desacelerar de una manera más notoria que lleve a que las importaciones sean menos, es en la segunda parte del año. Entonces yo pensaría que el 2023 va a ser un año todavía volátil y de una tasa de cambio alta. Las presiones alcistas empiezan a moderarse y por algo también muy sencillo. Es un año muy distinto, es un año en el que en el año 2022 la tasa de interés en dólares pasó, como les decía, de 0 a 4,5 muy rápidamente. Y eso llevó a un fortalecimiento del dólar también muy marcado. En este año lo que se esperan son incrementos marginales de la tasa de interés en dólares. Entonces, la velocidad de apreciación del dólar a nivel global también debería moderarse. Dicho eso, yo creo que sí tenemos todavía esos riesgos y esas presiones alcistas en tasa de cambio. De cara, por ejemplo, a las personas que tienen exposición a riesgo de tasa de cambio, lo recomendable es seguir teniendo coberturas a uno de los riesgos más amplios que se tienen en este momento, y tú lo mencionaste. Llevamos 2 meses, ni siquiera 2 meses completos del 2023, y ya estuvimos en 4.500 pesos y ya estamos llegando a 4.900 pesos. La volatilidad es demasiado amplia. Entonces es un riesgo que sin duda hay que gestionar y hay que cubrir, y las presiones de dólar son menores al alza, pero probablemente se sientan un poco menos en la segunda parte del año. Vale, muchas gracias. Digamos que gracias a esta posición de poder que tengo aquí en este escenario, voy a cambiar de tema radicalmente. Vamos a irnos un poquito al contexto que estamos viviendo precisamente ayer y hoy, y es que tenemos una serie de elementos políticos que se están moviendo, 2 marchas, un día que entre otras tengo que agradecerles a todos los asistentes porque tuvimos el temor de que de pronto el evento fuera afectado por esta circunstancia. Definitivamente hay una lluvia de reformas y las reformas no son sencillas, son realmente estructurales. Se está buscando hacer cambios estructurales en muchos sectores. Uno ve la reforma a la salud, que es la causa de estas, principalmente la causa de estas marchas en estos días, y ve uno las demás reformas. Ya acabamos de pasar por la reforma tributaria, que yo creo que todos teníamos una percepción de que iba a tener unos impactos probablemente negativos bastante altos, y la verdad es que al final se moderó un poco y tal vez incluso allí hay decisiones que desde el punto de vista macroeconómico son beneficiosas para el país. Sin embargo, este tipo de cosas generan una cantidad de incertidumbres. Entonces, Catherine, ¿por qué no nos cuentas un poquito cuál es la visión frente a esto y qué podemos esperar en estas circunstancias de cara pues, a cómo nuestra economía y cómo nuestros, digamos, movimientos financieros se pueden ver afectados, se están afectando? Bueno, yo voy a aprovechar que Germán usó una diapositiva. Perdón, acá. Si me ayudas a poner la de la agenda legislativa.
Germán nos usó una diapositiva que muestra la amplia agenda del gobierno para este año. Si ustedes ven, de este lado están los proyectos nuevos a radicar y de este lado los que se vienen tramitando desde el año pasado, y es una lista interminable. Aquí tenemos más de 17 nuevos proyectos de ley que pretende radicar el Congreso y aquí 15, reforma pensional, la salud, etcétera, etcétera. Entonces lo que tú dices es cierto, tenemos reformas absolutamente en todos los sectores, servicios públicos, transporte, reforma de la salud que conducimos ayer, reforma pensional. Eso en principio va a generar, pues, y ya está generando bastante incertidumbre, y yo diría que esa es una palabra bien importante porque al final lo que no tenemos todavía claro en muchos sentidos es cuál va a ser el impacto, por ejemplo, desde el punto de vista fiscal. Ayer se radicó la reforma a la salud y estamos hablando de que algunos hablan, miembros del gobierno, de que esto puede significar gastos adicionales de 15 billones, pero otros hablan de 40 billones. El impacto de la reforma a la salud en términos fiscales nadie lo conoce. La reforma pensional no la hemos podido leer todavía, se ha mencionado mucho por parte del gobierno, los medios de comunicación, etcétera, pero el impacto fiscal de la reforma a la salud tampoco lo conocemos. Y evidentemente, y si lo vemos por el caso de la reforma de la salud, por ejemplo, que ya es el texto conocido, pues tampoco sabemos y no es tan fácil poder prever el impacto fiscal que eso va a tener. Seguramente el Congreso tiene una tarea muy importante ahorita y es poder evidenciar cuál es el costo que tienen este tipo de reformas para el país, y ese pues será el primer tema muy importante. Entonces, ¿cómo lo vemos? Primero, desde el punto de vista fiscal nos preocupa bastante lo que puedan significar estas reformas hacia adelante. Vamos a seguir teniendo mucha incertidumbre hacia adelante porque hay una lista interminable de aquí a junio de reformas a radicar, no sabemos si las van a lograr radicar todas y vamos a tener entonces mucho por analizar y mucho por leer, pero al final no hay nadie hoy que se salve de cierta manera de lo que el gobierno pretende hacer y cambiar. Y en un entorno como este pues es muy difícil tomar decisiones al final, y eso seguramente lo vamos a ver traducido hacia adelante en un menor crecimiento económico, de pronto no tan ya este año porque los inversionistas van tomando decisiones más a mediano y largo plazo, pero es así. Ejemplo, la reforma tributaria que mencionabas ahorita. La reforma tributaria golpea bastante al sector de minería y petróleo. Ecopetrol este año va a dar unas utilidades de alrededor de 37 billones de pesos, y el otro año, aun cuando el precio del petróleo en promedio en pesos colombianos se va a mantener muy estable, sus utilidades van a bajar a cerca de 25 billones, es lo que nosotros estamos estimando. Esa diferencia es simplemente mayores impuestos, y pues eso va a significar también toma de decisiones de inversión por parte de muchos empresarios de este sector que ya sabemos que representa alrededor del 40% de nuestras exportaciones. Entonces, es un tema todavía que pues nos podíamos quedar aquí a hacer otro panel para hablar solo de reformas, pero que al final lo que significa es que vamos a tener que convivir con mucha incertidumbre y todavía no hay claridad en ninguno de los temas hacia adelante, y eso pues va a generar volatilidad, nerviosismo. Germán lo mencionaba en el dólar, yo creo que una de las razones del 4.850 pues está también atada a la reforma de la salud y de pronto al discurso que dio ayer el presidente. Entonces esto nos va a significar todavía bastantes dolores de cabeza este año. Bien, no, muchas gracias. Yo quiero agregar algo solo ahí, y es porque Kate menciona algo que es muy importante y sin duda es el tema fiscal, pero me hizo acordar de algo. Nosotros hace una semana estuvimos con inversionistas internacionales de ronda en Estados Unidos por Nueva York, por Miami, y les confieso que a mí particularmente la expectativa que yo tenía al inicio de la ronda no era muy alta. Yo dije, ¿será que sí nos van a abrir la puerta? ¿Será que salir a vender Colombia en esta coyuntura puede realmente ser una tarea muy retadora?
Y me llevé una sorpresa bien particular, porque no fue así. Porque hay un interés muy grande en Colombia, porque la visión es distinta. Y creo que, si bien a nivel de incertidumbre es alta, porque se está revolviendo el tablero y las reglas de juego, y de hecho ayer el Fondo Monetario Internacional lo mencionaba, se requiere una mayor claridad, porque al final los cambios se van a dar, pero en la medida en que se dé una mejor comunicación, tomar decisiones va a ser un poco más fácil. Pero el frente fiscal para muchos resulta siendo muy relevante y este gobierno arrancó con una reforma tributaria que de alguna u otra forma, con la reforma tributaria y con el plan financiero, se ratificó el compromiso de Colombia de cumplir la regla fiscal. Colombia hizo emisión de deuda en noviembre del año pasado y en enero de este año y prepagó bonos internacionales, ratificando su disposición a cumplir y a honrar sus obligaciones. Eso es algo que es bien interesante porque, y la anécdota un poco de esa ronda con inversionistas internacionales es que al final nos decían, tranquilo, no tiene que hablar de política tanto. Todos los países emergentes están igual. No restando la importancia al tema político, porque es muy, muy relevante al final, pero diciendo, tranquilo que todos estamos en las mismas. Países desarrollados, países emergentes, en todos el componente político hoy es un issue y cada quien desde su punto de vista lo ve tan grave como lo quiera ver. E insisto, no diciendo que no importa, pero sí, como les decía, me sorprendió que para muchos el hecho de que Colombia haya mostrado compromiso fiscal, de responsabilidad fiscal, les genera una disposición a invertir en el país, en donde por el contrario, el balance de la ronda fue como, oiga, nos fue bien, nos fue muy bien, mucho mejor de lo que esperábamos que nos fuera. Entonces yo sí creo que esto genera un ambiente de muchas preguntas, de mucha expectativa, pero el punto sobre todo que yo personalmente seguiré es fiscalmente y a nivel de recursos esto cómo cierra, ¿sí? Porque la reforma a la salud trae muchísimas propuestas y muchas reformas estructurales en muchos frentes, pero lo que mencionaba Catherine hace un momento, esto igual tiene un costo muy grande. Es la promesa de cubrimiento o de cobertura en salud y de servicios en la manera que se está haciendo puede tener unos impactos económicos y fiscales bien importantes. Entonces, creo que en los últimos meses también se ha dado una relación bien interesante en donde Colombia ha reconocido la relevancia de tener las puertas abiertas a la inversión y de tener las puertas abiertas a los inversionistas extranjeros, y ese sí que es un componente importante para nuestro país. Entonces yo creo que no es un año tan fácil en el sentido que cambian muchas cosas al tiempo. Creo que las reformas son muchas y es una agenda muy ambiciosa, pero quería resaltar que en la medida en que se mantenga esa responsabilidad fiscal, los inversionistas extranjeros arrancaron el año comprando cerca de 2.5 billones de pesos en deuda pública, que para muchos resulta siendo muy llamativo, pero son más pragmáticos en la forma de ver el país en ciertos temas, porque al final muchos de ellos tienen una visión de muy largo plazo y nos decían, cada 4 años igual van a cambiar, y ya nuestra visión es de muy largo plazo, insisto, no por restarle importancia al tema, pero sí por reconocer una visión externa que no está tan frenada por estos factores. Sí, gracias. No, y una visión que seguramente pues tiene todo el ingrediente de que es una visión de afuera, ¿no? Yo no puedo dejar pasar la oportunidad para decir que es importante todo lo que se está dando y los temas políticos claramente van a tener y seguirán teniendo como siempre un impacto importante en todo lo que es nuestra economía. Lo que creo yo que sí debe ser un mensaje claro es que todas esas discusiones se deben dar dentro del marco de la institucionalidad, y esa es la parte que yo creo que todos debemos promover y tratar de incentivar y defender. Entonces,
ahí me estaba saliendo de la economía y metiéndome en otros terrenos que no son del momento, pero que no podía dejar pasar este momento para mantener, digamos, claro ese concepto de la institucionalidad de nuestro país. Quiero pasar a otro tema, Germán, y es el tema del consumo y el salario mínimo. Y yo sigo con los problemas que enfrentamos los empresarios aquí locales, que somos los que al final de la tarde estamos debajo de toda esta cantidad de conocimiento y de análisis macroeconómico y que nos movemos dentro de una serie de elementos que claramente afectan nuestra operación. Uno de esos pues, fue claramente el salario mínimo. El salario mínimo, si bien todos esperábamos que tuviera digamos, un incremento alto, muy pocos le pegaron al 16%. Y eso claramente va a cambiar los presupuestos de este año de todas las empresas y seguramente tendrá algún impacto en el consumo. ¿Cómo ven ustedes esto de cara pues también a que pues el consumo por el ahorro que se tenía empieza probablemente a descender las tasas de interés, donde, como tú lo comentabas hace un momento, pues el consumo en parte está apalancado por el crédito con tasas de interés que se está previendo que no den, digamos, margen a reducciones por lo pronto en el corto plazo. ¿Cómo esto, digamos que esa suma de ingredientes podría estar afectando tanto el nivel de consumo, el empleo, la inflación, etcétera? ¿Por qué no nos cuentas un poco sobre eso? Pues mira que ahí sucede algo particular, es porque el incremento del 16% en el salario mínimo genera un efecto psicológico importante de efecto riqueza que lleva a mantener el gasto de los hogares. Y es lo que podría explicar sobre todo que en la primera parte del año el consumo no se deteriore tan rápidamente por ese shot de ingreso adicional que los hogares empiezan a recibir. No obstante, uno empieza a darse cuenta que lo que realmente importa es la capacidad adquisitiva, y valga la redundancia, real de los hogares, muy afectada por inflación, y en la medida en que los niveles de inflación siguen estando altos, lo que uno termina dándose cuenta es que categorías básicas para los hogares colombianos como alimentos o como productos de aseo para el hogar igual están cayendo en cantidad, lo cual el aumento del salario mínimo termina generando un efecto riqueza temporal, pero lo que realmente determina la evolución del consumo es la carga financiera que están empezando a enfrentar los hogares, cómo se comporta el empleo. El empleo no se ha deteriorado en Colombia, realmente la tasa de desempleo ha venido bajando y los niveles de empleo en Colombia, el número de ocupados en Colombia volvió a los niveles que teníamos anteriores a la pandemia, que es cercano a los 22.5 millones de personas. No obstante, el mercado laboral empieza ya a dar algunas señales de moderación y yo se las mencionaba. En el año completo, el sector de comercio terminó destruyendo 121.000 empleos y solo en el último mes destruyó 300.000. Entonces, realmente empieza a mostrar el mercado laboral algunas señales de que empieza a ceder y en un contexto en donde los empresarios tienen mayor tasa de impuestos, mayor tasa de interés. Sobre todo yo diría que el factor más importante en este momento es sobre todo la tasa de interés. Las conversaciones que normalmente tengo con los empresarios se centran demasiado en la tasa de interés y es en cómo esto de todos modos sí está representando una mayor necesidad de caja, una mayor necesidad de flujo para enfrentar estos gastos que de todos modos se suma al tema impositivo, al tema de mayores costos en los insumos y por lo tanto el tema laboral. Entonces en ese sentido lo que sí creo es que de corto plazo puede que la moderación del gasto no sea tan rápida, pero en el segundo semestre es muy probable que esa moderación sea más evidente. De hecho, el equipo técnico del Banco de la República proyecta sobre todo que es probable que en el tercer y cuarto trimestre del 2023 incluso el crecimiento de la economía sea negativo, la tasa de crecimiento sea negativa. Entonces, yo creo que en materia de gasto, y ya lo mencioné bastante en la presentación, pero
la relevancia hoy del crédito hace que se vaya a moderar. No obstante, yo sí diría que hay unos factores que también compensan un poco esa desaceleración. En Colombia, las transferencias del gobierno a la población van de alguna u otra forma también a generar cierto soporte, y no menor el ingreso de remesas. Las remesas en el gasto de los hogares colombianos representaba cerca del 1.5% del esfuerzo de gasto de los hogares. Hoy está representando casi 4 puntos. Casi 4% del gasto de los hogares está financiado por remesas, que están llegando a cerca de 10.000 millones de dólares al año, y que aunque podrían moderarse porque Estados Unidos o España se desaceleren, que son los que explican el 75% de las remesas que llegan a nuestro país, todavía el flujo de remesas es muy importante. Entonces yo por eso creo que el segundo semestre es donde vamos a ver un poco más eso, y el efecto inicial del salario mínimo es un efecto un poco psicológico, efecto de riqueza que tiende a diluirse en el tiempo, sobre todo por la carga financiera. Vale, muchas gracias. Catherine, en el mercado uno escucha que la tasa de interés tiene dos caras, y claro, hay unos que estamos a un lado necesitando capital de trabajo y hay otros que tienen la liquidez para satisfacerlo. De eso se trata el sector financiero y esa es su función principal. ¿Cómo ven ustedes esas dos caras en este momento, en todo el contexto que estamos analizando en este momento? Bueno, totalmente válido. De hecho, nosotros hace un tiempo hicimos un evento que titulamos de esa manera, las dos caras de las tasas de interés, porque, y empecemos del lado positivo de los que tienen liquidez. Las tasas de interés no han terminado de subir. Germán lo decía, la Reserva Federal puede todavía seguir incrementando sus tasas de interés. En Colombia, nosotros creemos que podríamos tener incrementos adicionales de 25 o 50 puntos básicos, y estamos en máximos históricos de tasas de interés en el mundo pues de décadas. Esto ha abierto unas oportunidades gigantes para inversionistas. Hoy y el año pasado hacia diciembre veíamos, por ejemplo, en Colombia captaciones del sistema financiero CDTs a tasas del 17, 18 o incluso en algunos bancos más pequeños cercanos al 20%. Eso, si nos lo hubieran preguntado hace 2 años, pues no nos lo hubiéramos imaginado ni de riesgos que pudiese ser posible. Entonces, desde el punto de vista de una persona que tiene liquidez, hoy estamos viendo unas oportunidades muy interesantes de inversión en la renta fija, tanto a nivel internacional como a nivel local. Hay algo muy importante y de hecho muy llamativo, y es que el año pasado los activos financieros en el mundo en general les fue bastante mal, a todos, a las acciones, a la renta fija, a los activos inmobiliarios, etcétera, pero llama mucho la atención que los tesoros de Estados Unidos a 10 años, por ejemplo, que todos pues nos enseñaron en la universidad que es el activo de menor riesgo y que si uno tiene tesoros, mejor dicho, está súper seguro. El año pasado los tesoros en Estados Unidos rentaron negativo casi un 18% anual. O sea, si alguien tiene aquí recursos invertidos en activos financieros, seguro no le fue bien el año pasado. Si alguien tenía inversiones en el activo de menor riesgo del mundo, perdió 18% en el 2022. Eso va a empezar a cambiar este año, porque las tasas de interés, si bien en muchos casos no han terminado de subir, pues tampoco van a subir como subieron el año pasado. Y lo que va a empezar a suceder es que la desaceleración de las economías va a significar que las tasas de interés en algún momento, de pronto en algunos países más rápido que en otros, van a tener que empezar a bajar para pues poder responder a esas condiciones económicas más apretadas. ¿Eso al final qué significa? Valorizaciones para los activos. Alguien antes no podía conseguir tesoros al más del 2%, ya decíamos, uy, qué gran inversión en activos internacionales. Hoy podemos conseguir títulos a tasas de 3,50, 4%. Entonces, desde el punto de vista del inversionista que tiene liquidez, pues tenemos un 2023 muy atractivo que no concuerda
con toda esta historia de la economía que acaba de contar Germán, que pareciera que no es tan buena. Seguramente este año los retornos para los inversionistas en activos financieros van a ser muy buenos. Del otro lado viene el tema que mencionas y es, pues seguramente que lo viven muchos de ustedes acá, y es poder conseguir recursos a unas tasas atractivas y negocios que permitan rentabilizar esos recursos. Hoy las tasas de interés pues de las carteras, ya las mencionaba Germán, están en niveles muy altos. Nosotros que muchas veces hablamos con empresarios, pues definitivamente están preocupados porque conseguir recursos es complejo. Lo que vamos entonces a empezar a ver y estamos viendo en las empresas es ajustes en sus niveles de CAPEX, ajustes en sus expectativas de inversión futura, y eso pues seguramente va a rezagar la inversión por un tiempo. Las empresas que están muy apalancadas definitivamente pues no la están pasando tan bien en este momento. Afortunadamente en Colombia las grandes empresas habían venido disminuyendo mucho sus niveles de apalancamiento. El sistema financiero, por ejemplo, seguramente va a sufrir un poco por deterioro en los indicadores de la cartera, pero al final volvemos a lo mismo, las tasas de interés no van a durar por siempre en estos niveles. Y Aria menciona un caso particular, y es que en Colombia, además de todo el tema de que tenemos inflación y el banco ha tenido que subir sus tasas de interés, al tiempo en Colombia se aprobó pues un cambio regulatorio para el sistema financiero que no me voy a detener a explicar mucho, que seguramente ustedes han escuchado hablar del CEFEN, y esto llevó a que el efecto en las tasas de interés en Colombia fuera mucho más grande de lo que hubiese sido solamente por el incremento en las tasas de interés del Banco de la República. Los diferenciales de tasas de interés que hoy tenemos entre las tasas de los CDTs y los TES de tasa fija o los títulos de deuda pública, pues son históricamente altos. Estamos hablando que en promedio, y Germán me corregirá, hablábamos de cerca de 100 puntos básicos por encima de los títulos tasa fija, y hoy estamos 500 puntos básicos por encima. ¿Qué pasa entonces? Que en la medida en que la economía se desacelera, la cartera se desacelera, los bancos van a tener menores presiones de liquidez y muy posiblemente ese diferencial sí va a empezar a corregir, y ya incluso lo estamos viendo en las negociaciones de títulos de deuda y en las captaciones en los últimos días de los bancos. Entonces al final la buena noticia para los empresarios, diría yo, es que aunque las tasas de interés del Banco de la República posiblemente no van a bajar tan rápido y de hecho no han terminado de subir, pues sí vamos a ver menores presiones para el costo de los bancos a la hora de fondearse, que podrían llevar a que tengamos pues hacia finales de año posiblemente tasas de colocación mucho más bajas por parte del sistema financiero. Bien. No tan bajas como quisiéramos, diría yo, pero sí. Bueno, esperemos que pues todas estas variables se empiecen a moderar y bueno, tengamos una economía más adelante probablemente en un ambiente de menos incertidumbre y con un poquito más de seguridad. Antes, y quisiera volver a preguntarle a Catherine algo con relación a la banca, antes de pasar a pedirles a nuestros invitados que participen con preguntas si consideran que hay algo que quisieran aclarar o profundizar un poco. Esta última tiene que ver con varios de los que estamos aquí sentados y que de alguna manera estamos bastante vinculados con la industria financiera, y es cuáles son las perspectivas para la banca. Uno ve, por ejemplo, que circunstancias como las que están pasando de incremento en las tasas de captación, pues ya empiezan a afectar de una manera significativa a los portafolios de cartera porque mucho depende de qué tan bien combinado, para ser simplista en esta afirmación, qué tan bien combinado tengo yo mi portafolio de cartera en tasa fija o tasa variable.
y mientras se están dando niveles de captaciones que en algunos casos llegan a superar a veces hasta el 17%. Y eso pues claramente es un reto, pero digamos, considerando todos estos factores que hemos conversado hoy, ¿cómo ven las perspectivas en la industria realmente? Bueno, el año 2022, igual que la economía, fue un año bastante bueno para los bancos en términos de generación de utilidades. La dinámica de los bancos va muy atada a la dinámica del crecimiento económico por varias razones. Uno, si a todos nos va bien, pagamos nuestros créditos. Si no nos va tan bien, empezamos a quedarnos colgados, las provisiones se incrementan y eso pues disminuye las utilidades. Entonces este año en principio lo primero que va a pasar es que pues vamos a tener seguramente un deterioro de la cartera. Ya vimos y Germán lo mostraba, pues la economía colombiana va a pasar de crecer 7.8% a 1% y el Banco de la República dice 0.2%, entonces vamos a tener unas condiciones económicas mucho más apretadas que van a llevar a que los bancos tengan que provisionar muchísimo más. Eso por el lado del costo, el costo del crédito. Por el lado de la tasa de interés, yo diría que hay mucha variedad, depende cómo esté el banco alocado en sus créditos. Entonces, por ejemplo, las tasas de interés, ya lo mencionaba hace un momento, pues seguramente de captación van a empezar a bajar. Los márgenes de rentabilidad pueden empezar a expandirse en algunos bancos que tengan créditos pues, de mayor tasa, como créditos de consumo principalmente, y eso va a ayudar a que se mitigue un poco el impacto de los mayores gastos en provisiones para el sistema financiero. Dependerá pues de cómo tengan esa distribución de la cartera, qué tipo de clientes tenga y demás, pero al final lo que va a pasar es que si es un banco que ha prestado a cartera un poco más segura, pues va a haber expandido sus márgenes de rentabilidad por las menores tasas de interés y ese spread que se pueden generar en los márgenes de los bancos. Pero sin duda este es un año, nosotros pues hacemos seguimiento a los activos locales y calculamos los pronósticos de las utilidades de muchos sectores y nos da que, por ejemplo, para las empresas que hoy hacen parte del índice Colcap, las utilidades van a caer alrededor de un 20% versus el año pasado. Para el sistema financiero estamos esperando una disminución de alrededor del 25%. Sin embargo, como lo mostraba Germán en la economía, es una desaceleración de un nivel muy alto. Siguen siendo utilidades 50% por encima que las que tenían los bancos en el 2019. Entonces nos vamos a desacelerar, los bancos van a tener seguramente un desempeño financiero mucho más débil y menores niveles de generación de utilidades, pero al final desde niveles pues mucho más altos que los que teníamos antes de la pandemia. Vale. Bueno, muchas gracias Germán y Catherine por todas esas apreciaciones y por compartir con nosotros pues este conocimiento y ese día a día que ustedes viven, que es bien interesante. Bueno, nuevamente gracias a Germán, a Catherine y a Edgar por este tan valioso panel. Damos gracias a todos ustedes por asistir a este evento. Han sido 2 horas absolutamente enriquecedoras en las que hemos podido identificar y analizar factores clave que nos ayudan a seguir trabajando por el crecimiento empresarial de nuestro país. De igual manera, agradecemos a PwC Colombia y a Vivienda Corredores por diseñar este tipo de espacios que garantizan conocimiento y crecimiento colectivo. Muchas gracias. AM. Inicia un nuevo día en Da Vivienda Corredores. Leer
revisar, investigar, actualizarnos, todo para cumplir con nuestra misión. Ser los aliados que nuestros clientes necesitan para cumplir sus metas financieras a través de las mejores inversiones. ¿Cierto, Paula? Cierto, ese es nuestro reto todos los días y contamos con lo necesario para lograrlo. En Davivienda Corredores tenemos casi medio siglo de experiencia en el mercado de capitales colombiano e internacional. Con ese saber y un profundo conocimiento de nuestros clientes, desarrollamos la mejor oferta de valor. Hablando de clientes, vivimos un compromiso absoluto con cada uno de ellos. Por eso, nos esforzamos por ofrecerles la mejor experiencia. Una experiencia amigable, sencilla y confiables. Somos parte del Grupo Bolívar, una multinacional presente en más de 8 países de la región. Nos caracteriza la búsqueda permanente de la excelencia, que es el común denominador de todas nuestras acciones. Manteniendo esos objetivos como nuestro norte, Davivienda Corredores se está transformando en una organización digital pensando en hacerle la vida más fácil y productiva a nuestros clientes y colaboradores. Estamos viviendo el mejor momento de cara a un nuevo futuro. Así termina una tarde más, cumpliendo un día a la vez con nuestra misión, enriqueciendo vidas y demostrando que con respeto, disciplina y entusiasmo, todo es posible.